El Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas te da la bienvenida a las transmisiones digitales del programa cultural El Arte Ayuda. A través de nuestras redes sociales estaremos transmitiendo talleres, literatura, artes escénicas, visuales y populares. Sigue nuestras transmisiones y disfruta de todo el talento y la pasión de los artistas y creadores de Chiapas. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a esta segunda sesión de narración oral, memoria y palabra. Narremos historias en casa. Y bueno, como recordarán, la sesión pasada estuvimos viendo qué era la narración oral, de qué iba a ir este taller. También vimos cuáles son los objetivos, por qué, para qué narramos, por qué utilizamos esta herramienta. Y también estuvimos viendo qué elementos forman parte de la narración oral. Bueno, pues el día de hoy vamos a continuar. Yo les había dejado una tarea, no sé si la recuerdan, que era una historia, un cuento, una leyenda, un mito que recordáramos de cuando éramos chicos, o si somos chicos, una historia que recordemos. ¿Por qué? Porque muchas veces tratamos de encontrar una historia extraordinaria para narrarla, y hay veces que hay una historia que nos ha marcado tanto y nos ha tocado tanto que al compartirla con alguien más lo va a hacer, porque nos mueve a nosotros nuestras fibras internas y lo hacen también con el compañero. Por ejemplo, a mí hay una historia que me gusta mucho que se llama El Rey Mocho. Yo esa historia la aprendí cuando tenía 8 años de edad y siempre la guardé dentro de mí. Sin saberlo, cuando comencé con mi oficio de narradora oral, esa memoria vino a mí, vino ese cuento y lo recordaba tal cual era. Al tiempo me acerqué al libro y encontré la historia y me di cuenta que era igual a la que yo recordaba. Entonces, pues muchas veces las historias nos van marcando y se van quedando. Decía Galeano que en realidad lo que estamos hechos de pequeñas historias. Entonces tratemos de recordar siempre esas pequeñas historias que nos gustan tanto, las historias que nos contaban nuestros abuelos, nuestras mamás, papás. Y dentro de eso también voy, ¿a qué historia voy a contar? Cuando yo les pido en un taller, busca una historia. Hay veces se meten a internet, cuentos para narrar o historias, y agarran la primera que encontraron, pero esa historia no me dice nada. Hay que buscar mucho cuál es la historia. A mí a veces me escriben y me piden una historia para narrar. Oye, ¿me puedes recomendar un cuento para narrar? Yo no puedo hacer eso porque te puedo recomendar autores, eh, pues algunos, no sé, más técnicas o estilos, pero el cuento te tiene que encontrar a ti, ¿sí? Entonces hay veces que pasa uno leyendo muchos cuentos, no sé, 20, 30, y encuentras apenas uno, ¡pum! Y ese, el que te ronda en la cabeza, esa historia que la recreas y la recreas una y otra vez, esa es la historia que hay que contar, ¿sí? Entonces hay que echarle ganas, porque no es la primera que leamos, ni la segunda, ni la quinta, ni la décima tal vez, o a veces sí es la primera, pero hay que buscar mucho para dar con el cuento que tengo que contar, ¿sí? Entonces, cuando ya tenemos ese cuento, esa historia que nos ha escogido, entonces debe invadirnos completamente, ¿sí? Esa historia nos atraviesa a nosotros como personas. Y todas las cosas técnicas que puede haber, que si me puse esta ropa, que si se me cayó algo, que si me agarré un ataque de tos, de estornudadera, qué sé yo, todas esas cosas pasan a otro plano, porque cuando uno está tan conectado con la historia, todo lo demás se relativiza y no es tan, pero tan importante. Entonces, lo que buscamos cuando ya vamos teniendo un cuento, el trabajo de un narrador es que tenga una simplicidad aparente. ¿Qué es esto? Que en apariencia al narrador no le está costando nada de trabajo contar ese cuento. Lo hace de una forma tan natural que pareciese que toda la vida ha contado ese cuento diariamente. ¿Por qué? Porque lo ha trabajado. Claro, como les comentaba la vez pasada, siempre hay alguien en la familia que tiene un talento innato para contar chistes o para contar historias, pero no todos tienen esa capacidad para hacerlo. Entonces, si yo no me siento tan preparado, entonces
hay que prepararlo, hay que conocer bien los detalles del cuento, las particularidades, para que cuando yo lo cuente, la gente se sienta tan sumergida en ese cuento que ni siquiera se dé cuenta de los pequeños detalles. Porque si yo cuando estoy contando el cuento comienzo, ¿qué pasaba? Ay, no, espérame, ay, ya me equivoqué, ay, ¿qué era? Entonces hay que dominar muy bien el cuento. Es como un bailarín. Cuando nosotros vemos a un bailarín, se mueve con una destreza, con una seguridad, con una naturalidad que pareciese que está improvisando, pero en realidad hay muchísimos meses y años de entrenamiento y de preparación para lograr llegar a eso, ¿sí? Y cuando uno, como espectador de teatro, en el cine, en la danza, en la música, ves a alguien desenvolverse de esa manera, hay un disfrute, hay un deleite y es reconfortante como oyente entregarte a escuchar y no ver todos los conflictos que está teniendo quien lo está contando. Y bueno, entonces, cuando yo voy seleccionando un cuento, tengo que tener algo muy claro. ¿De qué habla el cuento? ¿Sí? De lo que quiera que hable. Ah, no, pues es un cuento que habla de la amistad. Es un cuento que habla de la venganza. Es un cuento que habla de la paz. Es un cuento que habla de la esperanza. Es un cuento que habla de la tristeza, de la muerte. Entonces tengan claro más o menos de qué va mi cuento, de qué habla, ¿sí? ¿De qué habla mi cuento? Bueno, entonces, ya que sé más o menos de qué habla, voy a pensar qué personajes hay, lo que veíamos la vez pasada. Ah, ok, son estos personajes. Ahora, hay cuentos que son con muchísimos personajes. Es muy difícil que tú quieras narrar un cuento donde tienes 20 personajes y los quieras nombrar a cada uno, porque las personas no se van a acordar. Entonces, trata de encontrar el cuento que tenga pocos personajes, ¿sí? O simplifícalo y deja a los que sean esenciales. ¿Sí? Encuentra los personajes. Otra cosa importante también es la duración. ¿Cuánto va a durar mi cuento? Ok, mi cuento dura 1 minuto, o mi cuento dura 20 minutos, o dura 50 minutos. ¿Cuánto tiempo dura? ¿Cuánto tiempo tengo? Tal vez estamos en una comida familiar y yo quiero contarles un cuento y solo tenemos 1 hora para la comida. No voy a contar un cuento que dure 1 hora, ¿sí? Entonces, ubica bien cuál es la duración de mi cuento, ¿sí? ¿Cuánto más o menos dura? Y por otro lado, también fíjate a quién va dirigido tu cuento. Si tu cuento va dirigido a adultos, a niños, a amigos, cambia completamente, ¿ok? Y porque es también el lenguaje que tú vas a utilizar, las técnicas que puedes utilizar, el tipo de cuento. Hay cuentos que son de terror, hay cuentos que son muy fuertes o que tienen un vocabulario muy complejo que no es para un niño de 3 años. Hay cuentos que hay para niños de 0 a 3 años, para niños de 3 a 6 años, en edad escolar, ¿sí? Entonces tratemos de pensar, ¿para quién más o menos va mi cuento? Hay cuentos que son familiares, ¿sí? O hay cuentos que van para adultos. Entonces se ubica para quién, cuánto tiempo dura, de qué habla, qué personajes hay y lo que veíamos la vez pasada. ¿Dónde es que sucede? Y en la mañana, en la tarde, en la noche, ¿cuándo es lo que pasa? Bueno, entonces, más o menos, ya que habremos pensado y teniendo eso, recordemos también ver la estructura de nuestro cuento. Hay cuentos que comienzan en media res, en extrema res. ¿Qué es eso? Que comienzan en la mitad, que comienzan en el final. Hay que ubicar dónde comienza nuestro cuento. Hay cuentos que no tienen ni pies ni cabeza. Entonces hay que ver si son narrables o no son narrables. Hay cuentos que nos hablan más bien de emociones, de sentimientos, cuentos que son más un poema. Entonces, solo ten esa claridad de decir, no, mi cuento no es un cuento tradicional, es un cuento diferente. ¿Cómo lo narro? ¿Ok? Y bueno, ya que entonces sé más o menos esos detalles, vamos a pensar en si mi cuento sí es tradicional, cuál es el principio, cuál es el medio y cuál es el fin. ¿Cuál es el momento en que sube, ¡pum! Y genera una tensión? ¿En qué momento es donde se resuelve positivamente, negativamente, pero se resuelve? No dejemos a la gente nomás en el nudo y no les contemos el final, porque hay gente que de repente, ¿y qué pasó? Ya, se acabó. Entonces, normalmente tiene un principio, un medio y un fin. Ubica esas partes en tu cuento.
Bueno, entonces ya más o menos vamos viendo las partes, los elementos, las cosas que necesitamos para contar. Esto tiene que ver más pensando en un cuento que ya sea que nos han contado toda la vida o a veces en un cuento que lo hemos sacado de un libro, de un cuaderno, ¿sí? Entonces, ya que tenemos más o menos el cuento, ya sea escrito o en vivo, vamos a hacer algo que es muy elemental, que se llama una escaleta. Esto tiene que ver más cuando vamos comenzando a narrar. ¿Por qué es importante la escaleta? Te voy a decir, la escaleta es importante que la tengamos porque nos ayuda a dividir nuestro relato en las partes que lo conforman. Por ejemplo, yo siempre recomiendo hacer una escaleta más o menos de 6 a 8 puntos. Pensemos en un cuento que sea más o menos conocido para todos. ¿Qué les parece Caperucita Roja? ¿Sí? Entonces vamos a pensar primero qué es lo que pasa. Entonces, primero vamos a presentar a los personajes, dónde están, en la casa de Caperucita, con la mamá, en este lugar viven, la abuelita se enfermó. ¡Pum! La mamá prepara, número 2, la mamá prepara a Caperucita con su capa y con una canasta para que vaya con la abuela y le lleve unas cosas, unas galletitas, unos panecillos y un medicamento. Número 3, Caperucita empieza a caminar y se adentra en el bosque. Entonces, cada parte la vamos haciendo así muy breve. Presentamos a los personajes. Caperucita se prepara para irse. Mamá le ayuda a prepararse para irse. Caperucita camina en el bosque. El lobo la ve y la intercepta. Así vamos creando las partes esenciales. 6 o 8 más o menos. Entonces así ubicamos bien nuestro cuento. Porque si no a veces pasa que empezamos a contar, no, pues era una vez un lobo que se comió una niña. Ay, pero es que lo que pasa es que Caperucita era una niña que vivía con su mamá y vivía con su abuela. Entonces es importante que ubiquemos del principio al final los puntos. Y la escaleta nos ayuda. Podemos escribirla muy brevemente y esa nos va a servir como una guía. ¿Sí? Entonces ya más o menos que tenemos esa guía, ahí también ubicamos, mira, estos 2 puntos son el principio, estos 3 son el medio, estos 4 son el final, ¿sí? Entonces ubiquémoslo más o menos así y veamos que en estas partes alcanzamos a hablar de dónde están, del tiempo en que están y se presentan los personajes. Bueno, entonces, ya que vimos todas estas cosas, pensemos en algo importante. Para un narrador oral, lo más esencial es saber que todo el universo narrativo se desenvuelve en el cuerpo del narrador. Todos los personajes, las situaciones, los espacios atraviesan el cuerpo del narrador. Entonces, como les comentaba, todos los fallos técnicos se pueden obviar, pero el cuerpo es muy importante porque es la forma en que el público va a poder conocer qué es lo que está pasando. Y bueno, entonces por ahí pasan también nuestros gestos y vamos a poder explicarle a la gente a través de nuestra cara, nuestras manos, qué es lo que pasa, utilizando también nuestra voz, modulándola, subiendo, bajando. La próxima sesión vamos a indagar más a fondo toda esta parte y nuestra expresión natural, la que siempre hemos sido, la que la utilizamos en nuestro cotidiano. Y también hay otros movimientos y otros gestos ocultos que no hemos desarrollado porque pues en nuestra vida cotidiana no los necesitamos. Entonces eso se adquiere a través de la técnica, diferentes talleres, que de expresión corporal, que de teatro, que nos van ayudando a encontrar todas las posibilidades que tiene nuestra voz, que tiene nuestro cuerpo, que tiene nuestros ojos, que tiene nuestro gesto, que bueno, pueden ayudarnos a enriquecer nuestra narración oral. Y bueno, por el día de hoy será todo, que es bastante. Entonces ya más o menos tenemos pensado cómo hay que escoger nuestra historia. Quizás ya la tienes más o menos seleccionada. Una vez que ya tienes la historia, entonces piensa los personajes, dónde están, qué es lo que sucede y ármate una pequeña escaleta que es como un esqueletito de nuestro cuento donde vienen las partes de nuestra historia. ¿Está bien? Bueno, de ser así, nos vemos la próxima sesión, que es el día de mañana,
Y bueno, ya estaríamos así en la mitad de nuestro taller. Muchas gracias. Consejo Estatal para las Culturas y las Artes. Gobierno de Chiapas.